Hey, me agarran acá, laburando, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Palomas, increíbles seres que pueden volar completamente recto hacia arriba, ver kilómetros y kilómetros a la distancia y fecundar a una señora. Tienen un sentido de orientación increíble basado en el magnetismo de la Tierra, en la posición del Sol y en el olfato. Pueden saber en cualquier momento hacia dónde y de dónde están yendo. No se sabe de dónde son originarias, siempre fueron símbolo de paz y se cree que el ser humano la domesticó hace unos 5000 años. El emperador Honorio las tenía de mascota y entrando en la época victoriana se puso muy de moda la cría de palomas e incluso te daba cierto estatus social tener alguna de estas enjauladas en tu casa. Y no solo eso, también fueron heroínas de guerra en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y además les llevan droga a los presos. Esa es mi paloma, carajo. Ayudaron a Darwin con su teoría de la evolución y fueron comida bastante tiempo ya que se reproducen muy fácil. Y ahora bien, si son tan increíbles y tienen tantas capacidades, ¿por qué la mayoría de nosotros las odia? Y un hombre llamado Colin buscó esa respuesta. Así como a Newton lo inspiró la caída de una manzana en su cabeza, a Colin Jermack lo inspiró la caída de una caca de paloma en su hombro. Y desde ahí se puso a investigar el porqué de nuestro odio visceral hacia las palomas y descubrió algo increíble. Las palomas empezaron a convertirse en un problema hace relativamente poco, en la década de los 30 o de los 40. Y eso se debe a que las palomas lograron adaptarse a vivir con nosotros, y eso mucho no nos gusta. A nosotros nos gusta tener la naturaleza en cierta medida donde nosotros decidimos que esté y que crezca. Pero las palomas se cagaron literalmente en todo eso y prácticamente tomaron las ciudades. La principal razón de nuestro odio a las palomas es la más visible, la caca. Y es que una paloma puede cagar un promedio de 11 kilos de caca al año. Y no solo eso, sino que el pH de esa caca es muy ácido, por lo tanto empieza a arruinar todos los edificios donde está cayendo constantemente este excremento. En los años 50 este odio comenzó a incrementarse cuando se descubrió que las palomas podían ser vectores de un montón de enfermedades, de unas 30, para ser más exactos, como la toxoplasmosis, por tirar solo una. Y porque es la única que me acuerdo el nombre. Pero siendo realistas, las palomas no son muy efectivas como vectores de enfermedades, ni siquiera son consideradas una amenaza para la salud pública. Además, estadísticamente, los contagios de una enfermedad de paloma a humanos son realmente muy bajos. No así con los murciélagos, ¿no? Pero pasaba el tiempo y la mala fama palomística seguía y seguía creciendo. En el año 1966, el responsable de los jardines y los parques del Ayuntamiento de Nueva York popularizó el término ratas con alas, y ahí todo se fue al carajo. Y las palomas terminaron de ganarse ese odio popular. Técnicamente las ratas transmiten un montón de enfermedades más que las palomas, pero la diferencia es que a las ratas no las vemos. Y con las palomas pasa todo lo contrario. No solo las asociamos a enfermedades y nos parecen feas y ratas con alas, sino que además están por todos lados. Y ese es otro factor que ayuda a su mal prestigio. Ya no es algo exclusivo tener una paloma, son tan comunes como un perro. Y como dije anteriormente, se acostumbraron a nosotros, a nuestra presencia. Nos convertimos en una especie de nexo entre ellas y su alimento. Están tan acostumbradas a nosotros que hoy en día cuando le pasás por al lado ni siquiera vuela, cosa que sí pasaba hace no tantos años atrás. Ni siquiera se corren cuando pasás caminando y vuelan muy bajo queriendo atacarte y apuntando su pico a tus ojos. Son asesinas seriales. Esa falta de control que tenemos sobre las palomas y que se caguen en nosotros es lo que hace que nos resulten tan poco simpáticas, porque ¿quiénes se creen ellas para venir y agarrar todo el lugar que nosotros nos ganamos desplazando a toda la naturaleza? Fuera. Así que en fin, la próxima vez que veas una paloma no le tengas tanto asco. Siguen siendo unos bichos de mierda, pero no son tan malas como pensamos. Y no hay lugar para los conspiranoicos que creen que las palomas son cámaras del gobierno, porque es real. Hay todo un movimiento en internet que es partidario de que las palomas son eso, cámaras espías del gobierno. Aunque creo que en China una vez pasó algo que camuflaron cámaras en palomas, pero en fin, no importa. Nos reencontramos en el próximo video. Hasta luego. Chao, chao. Bicho de mierda la paloma, ¿eh? Sí, qué puta no le tener asco. Una vez vi un nenito que pateó una.